a partir de este estudio, que lo estoy usando casi como una excusa, ¿cierto?, voy a desarrollar la tesis de un otro habitar, ¿no?, y la pregunta por un otro patrimonio que alguna vez le escuché también a Marisol Saborío, que me pareció absolutamente pertinente para este caso de la chimba, ¿no? En estos términos vamos a afirmar en esta investigación, junto con otros autores que ustedes los conocen mejor que yo, ¿cierto?, que claramente tras la noción de patrimonio que vamos a ver que impera desde el centro de la ciudad, desde el lado del damero, ¿cierto?, están de alguna manera expresados estos ideales y narrativas dominantes de las utopías urbanas. El primer mapa es una clara señal, ¿cierto?, de cómo ese ideario, ¿cierto?, ya estaba planteado desde el comienzo. A través de la significación de una forma arquitectónica, urbana o paisajística, como es el caso que se ve aquí, ¿cierto?, se instala así la idea de utopía de una ciudad. Utopía y forma están, en ese sentido, directamente vinculados. Por tanto, lo que estamos diciendo es que el concepto de patrimonio no se construye de manera unívoca, sino que es una construcción social compleja, una disputa, tal como tú lo planteabas, ¿cierto?, una pelea por representar, ¿cierto?, estos imaginarios a través de la materialidad, por cierto, y también a través de las prácticas, que históricamente están muy situadas, ¿no? En ese sentido, vamos a afirmar que la ciudad utópica o ideal está implícita en las ideas fundantes que dieron nacimiento a nuestras ciudades. Uno podría decir que este mapa ya contiene, de 1646, gran parte, cuando miramos los 127 monumentos históricos nacionales, de alguna manera reúnen, ¿cierto?, este ideario europeo. Por tanto, se parte de la premisa que la definición y declaratoria patrimonial en Latinoamérica históricamente ha sido privilegio del Estado, del poder, ¿cierto?, del centro, por cierto. Vamos entonces ahora a mirar un poco más en detalle qué es lo que pasa al otro lado del damero, ¿cierto?, en este lado más oscuro de la ciudad, ¿cierto?, en esta zona, ¿cierto? Vamos a mirarlo a través de algunas evidencias históricas y algunas evidencias etnográficas para plantear justamente que hay una ciudad, ¿cierto?, espejo, una ciudad al otro lado del orden dominante, ¿cierto?, que también bulle y que también de alguna manera plantea la necesidad de repensar la definición de patrimonio. No tengo la respuesta, pero solamente quiero dejarlo planteado, ¿no? La historia dice que desde la fundación de Santiago, la chimba fue territorio y fue receptáculo. La chimba significa en lengua quechua, la otra banda, el otro lado, ¿cierto?, el otro lado del río. Fue receptáculo de todos aquellos indígenas y habitantes que el conquistador no quería en el centro. Una de las primeras cosas que hizo, ¿cierto?, Pedro Valdivia fue expulsar a los indígenas que se ubicó en el centro hacia el otro lado, hasta la otra banda. La chimba, la otra banda, ha sido desde aquellos tiempos, desde el tiempo fundante, ¿cierto?, la otra cara de una ciudad que se desea limpia y homogénea en el habitar y en el construir también, ¿no?, y en el ordenamiento. Al norte del río Mapocho, la chimba ha sido históricamente nuestro otro lado y lo sigue siendo, que es lo que quiero mostrar aquí. La angosta franja del río en estos términos va a ser de frontera, una frontera que sin embargo tiene puentes y que la literatura muestra de manera fascinante, ¿cierto?, que a menudo cuando se lo atraviesa, aquí están los puentes, ¿cierto?, no se regresa, ¿no? Geográficamente es el río Mapocho la línea divisoria que establece una adentro y una afuera, es un borde visual, hasta donde se llega, pero también desde donde se parte. Desde el siglo XVI en ella se instala material y simbólicamente lo que el centro de la ciudad quiere negar: los cementerios, los hospitales, el mercado, las recoletas, el pequeño artesanado industrial emergente, las chinganas, ¿cierto?, los indios, los vagamundos, los inmigrantes empobrecidos en busca de mejor fortuna. Es decir, todo aquello que no puede estar o no debiese estar en el centro, ¿no? Por tanto, la chimba nace como un arrabal, ¿no?, un extramuro de la ciudad donde se establecen los yanaconas, ¿no?, algunos españoles empobrecidos que vienen escapando del sur de Chile y que prestan servicio a los conquistadores, al centro, ¿no? La chimba nace también como puerta abierta al norte, ¿no? La chimba es un lugar de llegada para el Inca. Acuérdense que aquí está el camino del Inca, ¿cierto?, Avenida Independencia, ¿cierto?, y lugar de llegada, lugar de salida para el ejército patriota y los migrantes. Por algo están el almacén del arsenal y de la pólvora en ese mismo lado, ¿no?
Por tanto, el poblamiento de la Chimba a partir del siglo XVI, ¿cierto?, constituye uno de los primeros ejemplos en Chile donde al interior de un territorio urbano va a convivir la diversidad, la multiculturalidad y la pobreza. La espontaneidad también en el habitar y en el construir. En ese sentido, uno podría decir la Chimba durante 4 siglos ha constituido un símbolo de cierta autarquía territorial. Hay una autarquía en los términos de planificar también, ¿cierto?, y de oponerse a la planificación central, perdón. En ese sentido, escudada por el río, ella actúa a su vez de trinchera frente al centro, ¿cierto?, y de cobijo en momentos de efervescencia social o de regreso desde el centro de la ciudad. La Chimba ha acogido también, ¿cierto?, gran parte de los mutuales, incluso también de algunos movimientos más radicales de izquierda. Recabarren se suicida en la Chimba, o sea que es un dato que poco manejamos, pero efectivamente hay ahí una plaquita que recuerda que en esos barrios se suicidó. Si el centro de Santiago es la cara de la legalidad y la civilidad, la Chimba es espalda, contracara y reverso. Su intensa actividad comercial, social y lúdica dio origen a un territorio que marca una pauta en el desarrollo de toda la ciudad de Santiago. 3 son las franjas de la Chimba: Bella Vista y su bohemia y sus bares, ¿no?, bares y restaurantes; Patronato con sus migrantes y comerciantes; el Mercado de la Vega con sus puestos y bodegas de Recoleta a Vivaceta. El Mercado de la Vega tal vez uno podría decir es lo más propiamente latinoamericano. ¿Cómo se construye este habitar de frontera y de desorden, de cobijo y desorden? Es en los años 40 donde llega la gran oleada de palestinos, es la segunda gran oleada migrante de palestinos, que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, y es el que va a dar claramente el rasgo de territorio polivalente. Ya estaba, ¿no?, pero el palestino va a asentarse con sus pequeñas industrias de textiles, ¿cierto?, pero a la vez va a habitar, ¿no? La polifuncionalidad de manera más radical comienza con esa llegada. A través de la compra de terrenos, construcción de viviendas locales, los inmigrantes se irán posicionando rápidamente de este territorio. En la década de los 80 llega la gran oleada de coreanos, ¿cierto?, post-apertura de la economía chilena, se vienen a instalar con sus locales y tras la quiebra de los palestinos comienzan a arrendar, ¿cierto?, y a instalarse. En los años 90, la gran migración latinoamericana, ¿cierto?, peruanos, bolivianos, ¿cierto?, que hacen justamente de ese territorio su gran espacio de trabajo y de instalación. Con ello, entonces, se va, por una parte, consolidando un patrón morfológico en permanente cambio, se superpone el principio de la polifuncionalidad a las regulaciones y a las normativas urbanas centrales. Uno, no tengo acá un mapa, pero uno pudiera, cuando hemos mapeado las Chimbas, uno podría decir que una de las características es que cada una de las manzanas ha sido penetrada, ¿cierto?, por una multiplicidad de pasillos, de recovecos, de laberintos, ¿cierto?, que permiten a cada uno transitar, sobre los que conocen, transitar rápidamente. Entonces, en la decisión de habitar la Chimba, en lo que hoy conocemos como barrio Patronato e Independencia, históricamente ha jugado un papel central los bajos precios, pero también la importante conectividad hacia el centro, la cercanía. Así también incide la cercanía entre los iguales, hay otros migrantes, la gran maleabilidad que ofrece el territorio y su arquitectura para levantar, en la medida de sus posibilidades, un modo de habitar propio. La Chimba y sus callejuelas no solamente bullen de día, sino también en el transcurso de la noche y el amanecer. Mientras los coreanos se escudan silenciosamente tras sus vitrinas, dejándose apenas ver, los palestinos salen a las puertas de sus locales, ocupan las calles, conversan y socializan con los chilenos y paisanos. Los latinoamericanos, a su vez, hacinados en sus estrechos cuartos de cité y conventillo, desplegarán su sociabilidad en las puertas, ventanas, veredas, bares, cocinerías y esquinas, haciendo de lo público un territorio de intermediación entre el dormitorio y el vecindario. En esta relación de distancia y proximidad con la ciudad que los acoge, el extranjero construye un particular modo de habitar. Como en todo desplazamiento, y esto es lo que me interesa acá mostrar a través de unos croquis que hemos estado haciendo con algunos arquitectos, el migrante deja huellas en el espacio, ¿no? Huellas de recorridos, de cambios de residencia, de apropiaciones del suelo, de instalaciones y desinstalaciones. Hay una arquitectura, una forma urbana y arquitectónica que se reconoce en la Chimba distinta al resto de Santiago y que, por cierto, no corresponde al sello homogenizador europeizante.
Son las trayectorias que hablan de formas e identidades del habitar, que en el caso de los migrantes de la otra banda siguen un patrón de ocupación asentado desde los tiempos fundacionales en una imbricación estrecha entre el espacio de la residencia, del trabajo, de la fiesta, de la oración, de la devoción. Sobre el patrón urbano de la chimba se teje esta trama de relaciones interétnicas, creando un espacio denso de convivencia entre actores que transitan cotidianamente por sus negocios, por sus templos y habitaciones, calles, pasajes, laberintos, que ofrecen al transeúnte algo del caleidoscopio. Frágil equilibrio de un territorio en permanente circulación e intranquilidad. Todo circula en la chimba. Todos tienen su lugar y la xenofobia, tan querida en el centro de la ciudad, aquí tiene dificultad para instalarse. El otro, el vecino, siempre es un distinto, siempre es un diferente. En la chimba, la zonificación, ¿no?, propia a la modernidad y a la planificación urbana no tienen lugar, porque allí los principios del desorden urbano, tan queridos a Jane Jacobs, adquieren toda su fuerza y sentido. Plasticidad ajena a la lógica estructuradora y segregadora de Santiago. Lo que aquí vemos entonces es un bar, ¿cierto? Un bar donde se reúnen, por una parte se reúnen todos los trabajadores y los habitantes, ¿cierto? De manera simultánea, mientras se trabaja se pasa al bar, pero también es un bar, ¿cierto?, que va cambiando su fachada y su estética y su decoración en función de la época del año. En la chimba el territorio se lo ocupa y se lo viste por capas, como estratos, donde se leen las sucesivas ocupaciones. A este lado del río, la materialidad arquitectónica se instala una sobre otra, formando costras de belleza y colorido intemporal, amalgamas de fragmentos de un habitar que se superpone a través del tiempo. Adobe, volutas, madera, zinc, rejas, altillos, cerchas, muros trepanados, ventanas a ninguna parte, puertas clausuradas, pasajes de laberinto, túneles de telas al viento. Y aunque cada pieza de estos objetos que estoy nombrando tiene un valor y un sentido de ser, la totalidad se constituye y se amarra de manera tal que se vuelve indisociable al todo. Cada una de estas partes, entonces, va constituyendo una estética y un paisaje propio. Voy a explicar un poco Entonces, es un patrimonio otro, porque en ella la posibilidad y la belleza del fragmento se incrementa en la conjunción del todo. Podríamos decir que justamente la tensión no resuelta entre la diversidad del fragmento y la unidad de las cosas, lo que otorga al habitar de la chimba su estética y posibilidad de ser celebrado en su monumentalidad. Fragmentos, piezas, ruinas que perteneciendo a diferentes momentos de la historia de Santiago y de sus oleadas migratorias se superponen y conjugan para construir una totalidad sin plan determinado, pero consustancial a la atemporalidad de la belleza. En este caso tenemos acá una habitación de 1910, ¿cierto?, de adobe, que es parte de un cité, que en el tiempo, esta es la vivienda original, ¿cierto?, es la estructura, ¿cierto?, que en el tiempo se fue transformando por una familia que trabaja en el mercado de La Vega, ¿cierto?, en esta idea de la polifuncionalidad. ¿Qué es lo que vemos acá? El dormitorio del matrimonio, el almacén que vende a la calle, la bodega, los espacios de bodega, comedor y restaurante, comedor de la familia y restaurante a los vecindarios, bodega y pasaje interior. Cada una de las casas, ¿cierto?, de la chimba, ¿cierto?, tienen esta transformación de su materialidad original, ¿cierto?, en función de poder hacer una amalgama con lo que he llamado la polifuncionalidad, ¿cierto?, y la diversidad de usos. Están asignadas como casas no habitables, es decir, que tienen deterioros tales, ¿cierto?, que están ofrecidas para ser demolidas y para ser entonces fruto de la especulación inmobiliaria. Tenemos otro caso, ¿cierto?, de una habitación de un cité, que son dos grandes piezas, esa es la fachada, ¿cierto?, donde la familia ha logrado, ¿cierto?, por una parte levantar su living y su cocina y a través de altillo, ¿cierto?, desinficar el uso de las piezas. Mujeres jóvenes, si uno recorre estos lugares, ¿cierto?, lo que ve son mujeres jóvenes que bañan apresuradas a sus niños en la llave del lavadero, que cocinan en la puerta de sus pasajes, que descansan en el bar de la esquina, que se persinan fugazmente frente a la Virgen de la Gruta, que se calientan en el fogón de las veredas, que reparan sus artefactos en el cité vecino,
que cruzan en sus carros de alimentos el río en arriesgada maniobra hacia la ciudad, que se ofrecen de regreso en los puentes y que hacen de los trastos una mercancía a ser vendida al otro día. Hombres que aún vestidos de trabajo beben su cerveza sentados en el bar parroquiano que vimos, que tatarean la música amorosa en el Burlitzer, que instalan sus yeguas o carretas en la puerta, que recogen su clientela en la esquina del mercado, que se refrescan y bañan en el grifo de la esquina, que se alimentan del carro de comida de la vecina, que corre afanosa hacia el centro de la ciudad, es decir, intensidad y vida, fluidez de las relaciones de vecindad, basadas en la residencia y en la economía barrial del mercado de La Vega y el comercio de Patronato e Independencia. Todos producen para todos, todos construyen para todos. Fragmentos y trajines que en la ciudad propia no tendrían el lugar, más bien estarían prohibidas. Rentabilización del centímetro cuadrado, del metro cuadrado de la propia habitación, ¿cierto? En la manera de subarrendar muchas de estas viviendas, ¿cierto? Que serían impensables en la ciudad de Santiago. Grutas y espacios de oración improvisados, ¿cierto? Bajo las escaleras precarias de los CITE, ¿cierto? Que en Santiago, en la ciudad propia, no podrían ser siquiera imaginados. La maleabilidad de los espacios para acoger, cobijar y proteger a sus habitantes es un rasgo que la ciudad propia y sus políticas de zonificación y patrimonialización difícilmente ofrecen. Hay un plan hoy día de recuperación de Patronato en el cual, ¿cierto?, parte con un diagnóstico. ¿Cuál es el principal problema de Patronato y su deterioro? La presencia de peruanos. O sea, es una manera de ignorar, ¿cierto?, y de bloquear que justamente si existe la chimba es por el migrante, no es a pesar del migrante. Terminando entonces, para las últimas palabras, creo que no tengo más que evidencias nomás etnográficas, en Santiago de Chile, así como en otras ciudades latinoamericanas, la fractura urbana ilustra bien la persistencia y consolidación de un modelo de patrimonialización que releva la homogeneidad social identitaria. Estos espacios, hoy día, ¿cierto?, nadie los conoce. En algún momento le planteé a la misma municipalidad, ¿por qué no hacer rutas, ¿no?, rutas de recorridos patrimoniales al interior de la chimba? Rutas que además solo podrían construir los habitantes, porque solo los habitantes saben, ¿cierto?, por dónde transitar y dónde están estos espacios que son una joya. ¿No les pareció interesante? Más bien lo que uno ve ahí, ¿cierto?, es una exotización. No tengo fotografías, no sé si ustedes han visto cómo han llenado de placas que le anuncia al turista barrio cosmopolita. O sea, anuncia, pero nadie ve más que eso, ¿cierto? En ese sentido, yo diría que la ciudad propia y la ciudad bárbara conviven en un juego de espejo, recordándonos que el hecho urbano, como realidad social, identitaria y patrimonial, debe su posibilidad de existencia a estos territorios de frontera física y simbólica. Volver la mirada a la ciudad bárbara, a esta ciudad, en su posibilidad de reconocimiento patrimonial, es admitir que nuestras ciudades se han hecho en este juego de espejos, entre lo deseado y lo negado, entre el centro y la trastienda, y la evidencia que no existe realidad urbana que no se levante en esta tensión dialéctica e históricamente construida. El desafío es justamente descifrar estos procesos históricos y urbanos, sin entrar en el discurso esencialista. Leer Santiago desde la otra banda nos permite señalar que la ciudad se hace de estas superposiciones e identificaciones múltiples, de este entrecruzamiento de mundos en disputa. Si la ciudad bárbara adquiere todo su valor, ¿por qué estudiarla acá? ¿Por qué discutirla? ¿Por qué dedicar años a recorrer la chimba? ¿Cierto? No es para celebrar la pérdida de la ilusión unívoca y autoritaria del proyecto hegemónico de la ciudad. No estamos diciendo que la chimba, ¿cierto?, es la ciudad, sino más bien para advertir que la ciudad bárbara pone en tensión y por ende cuestiona los proyectos homogenizadores y dominantes de nuestra planificación y patrimonialización urbana. Las chimbas, las chinganas y los campamentos de nuestras ciudades nos recuerdan que más que lugares de adscripción identitaria, lo que encontramos son espacios intersticiales y de tránsito atravesados por múltiples pertenencias culturales. Ciertamente no es posible comprender lo que sucede y lo que no sucede en la ciudad propia sin referencia a lo que sucede en la ciudad bárbara. Como caras de una misma moneda, ¿cierto?, ambas se construyen en cómplice disputa. Esa cómplice disputa, creo yo, que es uno de los temas, ¿cierto?, que las políticas patrimoniales justamente debiesen ser capaces de rescatar, sin olvidar a una, sin hipertrofiar a otra, ¿cierto?, y más bien reconocer
en ese tipo de constructo, ¿cierto?, también la posibilidad de una ciudad a la manera como la soñaron los primeros sociólogos, ¿cierto?, del siglo XX, fines del siglo XIX. Eso. Muchas gracias. Perdón.